5 expresidentes de México merecen ser juzgados y condenados por los múltiples crímenes que cometieron a lo largo de sus sexenios: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Los 5 son responsables de varios actos de corrupción y saqueo contra la hacienda pública y crímenes de lesa humanidad, por lo que merecen ir a prisión. Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó México entre diciembre de 1998 y noviembre de 1994, amante del neoliberalismo rapaz y el mal llamado Estado mínimo, Salinas es responsable de la más profunda privatización de bienes e industrias nacionales. De 1.150 empresas públicas que existían en 1982, al terminar su sexenio en 1994, solo quedaban 200. Durante su administración se concretó la privatización de los bancos, iniciada en 1991 y 1992, en un proceso de indemnización en excelentes condiciones. Además, quedaron exentos de pagos de impuestos. Salinas también remató Telmex. Detrás de este remate, como de muchos otros, estuvo el entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella. Salinas remató Telmex. El operador fue el entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe. Este negociazo es símbolo de la profunda desigualdad que impera en México. Al paso de los años podemos apreciar el impacto nocivo para la sociedad mexicana de este gran negocio, símbolo de la profunda desigualdad que impera en nuestro país. Sin duda, el emporio de Carlos Slim sentó sus bases con aquel remate de la empresa nacional Telmex. Otros crímenes por los cuales deberá juzgarse a Salinas tienen que ver con la profunda corrupción que imperó en su gobierno, encabezado por su clan familiar. Para muestra solo bastaría asomarse al manejo ilícito de la extinta partida secreta de Los Pinos, operada de forma discrecional por su hermano Raúl Salinas de Gortari, y mediante la cual se desviaron miles de millones de pesos del presupuesto público en los 6 años del gobierno salinista. Incluso en el gobierno de Fox se extraditó de Estados Unidos al excuñado de Raúl Salinas de Gortari, Juan Manuel Pasalagua Branch. A este se le ubicaba como el máximo operador de la corrupción en la entonces Compañía Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO. Sobre el caso STLN y el magnicidio de Colosio. Para muestra solo recordar el doble discurso de Salinas en torno al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El 13 de enero de 1994, aproximadamente a las 13:30 horas, tropas del Ejército Federal violaron el cese al fuego ordenado por el Ejecutivo Federal, Carlos Salinas de Gortari, cuando atacaron a una unidad zapatista en un lugar cercano a la comunidad de Carmen Pataté, municipio de Ocosingo, Chiapas. Tropas federales transportadas en 10 camiones del ejército y con apoyo de helicópteros artillados y aviones intentaron penetrar en las posiciones del ejército zapatista, quienes los rechazaron. Las tropas federales empezaron a detener civiles de poblaciones cercanas con intenciones de ejercer represalias y para presentarlos como combatientes zapatistas prisioneros, como ya lo había hecho antes. Aquello ocurría apenas un día después de que el presidente se había comprometido a resolver el conflicto por medio del diálogo y la no violencia. Por último, el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. El político priista fue ejecutado en el marco de la contienda electoral por la presidencia de la República el 23 de marzo de 1994 durante un mitin en Tijuana, Baja California. Sobre los otros expresidentes haremos una mención breve. En el caso de Ernesto Zedillo Ponce de León se le debe juzgar por las masacres de Actial y El Charco, crímenes de lesa humanidad, así como por convertir en deuda pública las deudas privadas, como el rescate de los bancos con el FOBAPROA, el rescate carretero
y por el resto de privatizaciones como la de Ferrocarriles Nacionales. Sobre Vicente Fox Quesada, jamás debemos olvidar su rapacidad para apropiarse del dinero público con emblemáticos casos de corrupción como el de la Enciclomedia, pero también por los negocios de los hijos de Marta Sagún, su esposa, pero también por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Oaxaca durante el conflicto magisterial en 2006, el fraude electoral de ese mismo año y la imposición de su sucesor Felipe Calderón. Sobre este último Felipe Calderón, un verdadero criminal al que jamás debemos perdonar y que gobernó de 2006 a 2012. Su gobierno criminal es responsable de la peor crisis humanitaria que México ha padecido en épocas recientes. Matanzas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas de miles y miles de personas, así como su alianza con el cártel de Sinaloa para trasegar droga de Estados Unidos. El operativo Rápido y Furioso y la iniciativa Mérida, pero también de casos de corrupción terribles como la Estela de Luz, la inexistente refinería Bicentenario de la que solo hay una barda, y el caso Odebrecht, así como el fraude electoral de 2012 donde se permitió la compra masiva de votos. Sobre Peña Nieto, con crímenes de lesa humanidad como Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato y los múltiples casos de corrupción, empezando por toda la podredumbre en Petróleos Mexicanos con las compras de agronitrogenados, Fertinal y también por el caso Odebrecht. Todas las reformas estructurales, en fin, así las deudas que tienen con México estos 5 criminales que ocuparon el máximo cargo público que fue la presidencia de la República. Por favor, compartan esta información.